es importante como tratamiento también para los cánceres, para algún tipo de cáncer histológico, de acuerdo a la histología del cáncer y a la sensibilidad que tenga el cáncer para ser destruido por la radiación. Lamentablemente siempre existen efectos colaterales, ¿no es cierto? Los efectos colaterales son aquellos efectos secundarios que no esperamos nosotros que sucedan, porque la radiación queremos que solamente le dé a las células, ¿no?, que son malignas, digamos, ¿no?, y no a las otras. Lamentablemente la pelvis, ¿no?, donde hay muchos de los cánceres que se irradian, como por ejemplo el cáncer de endometrio, el cáncer de ovario, el cáncer de vejiga, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de próstata y el cáncer de recto. El cáncer de cuello uterino, yo recuerdo una colega que justamente tuvo este tipo de cáncer. Tenía las dos opciones, ¿no? El oncólogo le dijo, podemos hacer la histerectomía y el otro tratamiento es la radiación. ¿Cuáles son el resultado?, preguntó ella, ¿no? Es el mismo, igual vamos a erradicar el cáncer, ¿no? Entonces, personalmente, sin ser experto en la materia del cáncer de cuello uterino, creo que le haya indicado que se haga una histerectomía. Sin embargo, optaron por tratamiento radioterápico. El cáncer sí volvió a los años después de la radioterapia, pero también ella tuvo varias complicaciones debido a la radioterapia que recibió en el cuello uterino. Y justamente, ¿qué órganos agarra, no es cierto? Uno de los órganos que puede agarrar, aparte del órgano del cuello uterino, viene a ser el recto. Ella, recuerdo que venía al hospital porque hacía hemorragia actínica, se llama, porque empieza a sangrar, digamos. También hay la obstrucción que puede aparecer. Y justamente cuando hablamos del intestino delgado viene la enteritis, ¿no?, por radiación. O sea, enteritis, inflamación. Inflamación que va a producir obstrucción o que puede producir hemorragia, ¿no? Y esto puede ser agudo, ¿no?, o puede ser también crónico. Eso va a depender del tiempo donde se presente estos síntomas, ¿no? El 75% de los pacientes van a presentar este problema, ¿no?, de la enteritis aguda. Pero aproximadamente el 5 al 15% de una enteritis crónica también lo van a presentar. Entonces, si nosotros sumamos las dos, 75 más 15 son 90%, ¿no? Entonces, la probabilidad de que un paciente haga después de una radioterapia donde se le va, ¿no?, es un tratamiento para erradicar el cáncer, también puede tener la complicación de la enteritis por radiación y la tenemos que tener presente cuando veamos pacientes como antecedentes. Preguntarle, ¿usted recibió algún tratamiento oncológico hace 1 año, 2 años, 10 años? Es importante esto durante la historia clínica cuando el paciente presenta algún signo dentro del tubo digestivo. Solamente para que nos iluminemos, este es un cáncer de mama, por ejemplo, y lo que hace la radioterapia es dar solamente a ese lugar, ¿no? Lamentablemente, bueno, en este caso sí, pues la mama está afuera, ¿no es cierto? Pero si nosotros hablamos del cuello uterino, la mujer está detrás de algunas estructuras importantes como la vejiga, ¿no? Y justamente la radiación puede pasar por allá y puede alterar estos órganos también, como los intestinos también, que pueden bajar hasta esa área, hasta el área pélvica, ¿no? Y también pueden ser lesionados por este haz. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con este paciente?, ¿no? Va a haber una radiación directamente hacia las células, ¿no?, que esto va a ocasionar radicales libres. Y también va a haber, como hay destrucción, a la destrucción de las células se la conoce como apoptosis, va a haber una apoptosis también. Y obviamente también va a haber una regeneración de este tejido, ¿no? Y esto puede llevar dentro del epitelio intestinal a un desprendimiento de la mucosa intestinal, lo que puede llevar a diarreas, a sangrados, a ulceraciones, a hemorragias. Y esto generalmente ocurre en aquellos pacientes que no han recibido irradiaciones menores a 4500 centigrade, ¿no?, que es la medida con la que miden la radiación. Entonces, estos factores de riesgo van a estar presentes en los pacientes que presentan esta radiación, pero también puede haber otros problemas que pueden exacerbar estos síntomas. Ya hablamos de las enfermedades de base que tenga el paciente. Por ejemplo, una perfusión
explácnica, que es la perfusión a todo el tubo digestivo, que esté disminuido, de repente por la enfermedad que tiene el paciente, de repente por una desnutrición, por una insuficiencia cardíaca o cualquier tipo de enfermedad, como hipertensión, por ejemplo, por arteriosclerosis, diabetes mellitus, también por enfermedad microvascular, enfermedad arterial o coronaria que el paciente presente, ¿no? Y que esto va a repercutir sobre el intestino y va a causar más daño, ¿no? con la radioterapia que se le haga a este paciente. También existen los pacientes que reciben quimioterapia, que la quimioterapia como el 5-fluoracilo, la doxorubicina, el metotrexato, lo que hacen es que se haga más sensible la célula a la radioterapia. Entonces esto va a aumentar que exista la enteritis aguda, que es la inflamación del intestino por radiación. En cambio, la enteritis crónica por radiación se caracteriza por presentar vasculitis oclusivas progresivas, ¿no? A nivel microvascular va a haber una oclusión de los vasos. Esto va a llevar a una isquemia, cuando hablamos de enteritis crónica y no de enteritis aguda, y luego una fibrosis. Y esto posteriormente va a derivar, ¿no? Si hay una fibrosis, va a derivar en una estenosis en el intestino y obviamente con todos los signos que hablamos nosotros de una obstrucción intestinal. Pero también pueden haber abscesos que se formen o fístulas que se formen entre intestino e intestino. ¿Qué es una fístula? Es una comunicación. Si nosotros estuviéramos acá dentro del intestino y allá el pasillo fuera otro intestino, ¿no? Una fístula es la comunicación, es como si yo abriera esta puerta y es la comunicación entre este y otro intestino. Pero también puede estar la vejiga ahí al lado. Y si yo abro la puerta va a haber una comunicación del intestino a la vejiga o del intestino al colon o el órgano que está adyacente, ¿no? A eso se conoce como fístulas. ¿Cómo se presenta la clínica del paciente? Va a haber dolor, ¿no? El paciente puede tener deposiciones con sangre, ¿no? A lo que se conoce como hematoquesia, ¿no? Las S mezcladas con sangre, pero también puede haber hemorragias más altas que pueden aparecer oscuras y puede aparecer el signo de la melena, ¿no es cierto? Generalmente esto va a aparecer de entre los 2 primeros años que el paciente se hizo, cuando hablamos de la enteritis crónica, y antes de los 2 años van a aparecer los signos en la enteritis aguda. También puede haber formación de abscesos intraabdominales o fístulas, que esta es la única forma de ser diagnosticado, va a ser por estudios como la tomografía, ¿no? Acá nosotros podemos ver claramente, ¿no? El intestino que está estenosado en esta parte, ¿no? Y aquí está dilatado, ¿no? Aquí tenemos también un asa de colon que está bastante dilatada, ¿no? Y vemos también aumento, ¿no? De las paredes del intestino. Pero también podemos ver abscesos en la tomografía. El diagnóstico va a ser en base a los estudios de la clínica del paciente, ¿no? A los antecedentes que el paciente ha tenido de radiación, como también los estudios de imagen. Principalmente uno de los principales estudios va a ser la tomografía computarizada, como también el estudio de contraste que toma el paciente, nosotros llamamos tránsito intestinal, ¿no? Aquí, como ustedes pueden ver, este es un tránsito donde se está dando contraste al paciente y se está viendo casi todo el tubo digestivo. Y podemos ver áreas, ¿no? Donde se ve muy poca entrada, fíjense, bastante delgado, ¿no es cierto? Significa que estas áreas son áreas que están lesionadas por la enteritis, ¿no? Y estas áreas pueden ser en varias partes, va a depender de en qué parte estaba el tubo digestivo. Como ustedes saben, el intestino es bastante largo, ¿no? Hablamos de 3-4 metros que mide el intestino delgado. Y el intestino delgado, si yo lo dejo caer en el abdomen, va a caer a la parte más inferior, ¿no es cierto? Y la parte más inferior va a ser la pelvis. Pero no todo el intestino va a estar ahí, va a estar cierta parte, ciertas asas. Y estas asas, cuando han recibido la radiación, van a presentarse así cuando hagamos estudios posteriores de tránsito intestinal. ¿Cuál es el tratamiento si no hay nada para operar de momento en el paciente? Siempre el tratamiento va a ser primero hidratar al paciente. Generalmente esto va a presentar al paciente muy temprano después de la radiación, por la exfoliación que va a haber de la célula, hidratarlo con soluciones fisiológicas, cristaloides, una vía endovenosa, dar antiemético para evitar los efectos del vómito que tiene el paciente, observación, valoración de laboratorio, valoración de función renal, ¿no? Hidratar al paciente y observarlo. Y esto puede ser que mejore, ¿no? En caso de que tengamos otros signos de irritación peritoneal, que son aquellos que aparecen cuando hay una perforación de intestino, una hemorragia digestiva que no se pueda controlar, ¿no?
abscesos intraabdominales o fístulas, el tratamiento va a ser la resección del segmento intestinal lesionado, ¿no? Este segmento tenemos que resecarlo y hacer una anastomosis término-terminal. Pero a veces podemos llevar al paciente a llevar a un síndrome intestino corto, que es aquel donde hemos recortado más de 2 metros de intestino, que es otra enfermedad del tubo del intestino delgado que muchas veces es letal y las personas no viven con este problema, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas que puede aparecer después de resecciones extensas que hagamos del intestino. El síndrome de intestino corto también se conoce hoy en día como insuficiencia intestinal, ¿no? Nadie de los que estamos acá podría vivir sin 2 metros de intestino. Podemos llegar a hacer un síndrome de intestino corto. Y ese es uno de los peligros que ocurre justamente cuando hay este tipo de enfermedades o otro tipo de enfermedades donde uno hace resecciones intestinales y reseca mucha cantidad de intestino. Bueno, ¿cómo se previene esto? Obviamente con los aceleradores lineales, que son los que lanzan la radioterapia, que no lancen tanta cantidad, que sea en el lugar preciso donde está el cáncer, ¿no? Y no otros lugares, para evitar el famoso multi-haz que va a haber, ¿no? Que una radiación, el haz no va directo al tumor, no que va a muchos lugares. Entonces, eso ocurre justamente por la absorción de la radiación en otras partes. ¿Se puede prevenir? Sí, con equipos más sofisticados se puede prevenir. Otra enfermedad es el divertículo de Meckel, ¿no? Como su nombre lo indica, un divertículo que va a aparecer más o menos de la válvula cecal hacia arriba 100 centímetros, ¿no? Esta es una de las enfermedades más frecuentes, ¿no? Congénitas, las anomalías congénitas más frecuentes del tracto gastrointestinal, la más frecuente de todas, ¿no? Y generalmente se denominan divertículos verdaderos. Diferencia entre divertículo verdadero y divertículo falso, ¿no? El divertículo verdadero se va a posicionar en el borde antimesentérico del intestino. En cambio, los divertículos falsos van a estar en el borde mesentérico. Esa es la diferencia. Cuando hablemos de divertículo falso, vamos a ver ese tema, ¿no? Entonces, ¿dónde se localiza el divertículo de Meckel? De 100 de la válvula cecal, ¿no? Que eso se ha visto en muchos casos de pacientes, inclusive en pacientes en estudios que han buscado el divertículo de Meckel en pacientes fallecidos, ¿no? Que obviamente fallecieron de otra causa, y se busca. El 60% de la mucosa del divertículo de Meckel puede estar asociado a una mucosa heterotópica. ¿Qué significa esto? Que esta mucosa puede tener mucosa de estómago, por ejemplo, en el divertículo de Meckel, ¿no? O puede ser asiento de otro tipo de glándulas también, como hilotes pancreáticos, mucosa de colon, endometriosis, ¿no? Tejido hepatobiliar, ¿no? Existe una regla memotécnica, ¿no? Para recordar el divertículo de Meckel, que es la regla del 2. ¿No? Generalmente prevalencia el 2%, ¿no? Más frecuente el sexo masculino 2-1 que en la mujer. La ubicación dijimos a 100 centímetros y como decimos 2 pies más o menos, ¿no? Hablamos de unos 70-80 centímetros, aproximadamente la válvula cecal en adultos. Y la mitad de los síntomas tienen menos de 2 años, ¿no? Generalmente son sintomáticos menos de 2 años. Es una enfermedad que también se ve en la edad pediátrica. Nosotros hemos operado en adultos y varios, la verdad, no uno, ¿no? Entonces, algo que se ve frecuentemente y tiene varias complicaciones que puede tener el divertículo de Meckel. Entonces, este es el divertículo de Meckel, se los presento. Cuando les digo que borde antimesentérico significa este borde, es un borde antimesentérico. Este borde, donde está el mesenterio, es el borde mesentérico. ¿Dónde se asienta el divertículo de Meckel? ¿Dónde aparece en el borde? Antimesentérico. Entonces, esa es una de las características. Luego también existe otra característica que es la base ancha, base angosta, ¿no? Pero el divertículo de Meckel generalmente puede tener algunas complicaciones, ¿no? En esta fotografía han hecho una cirugía laparoscópica, ¿no? Por el ombligo y han extraído el intestino fuera del abdomen para poder hacer la resección, ¿no? Del divertículo de Meckel. Que la resección puede ser, a veces se saca la base, ¿no? A veces saca, ¿no? Se hace una resección, ¿no? De todo y se hace una anastomosis terminal. Eso va a depender de cuál es el hallazgo, ¿no? Y si fue un hallazgo incidental de la cirugía. ¿Qué es un hallazgo incidental? Es, por ejemplo, que yo, qué sé yo, ¿no? La otra vez una vez fui a donde venden unas hamburguesas, digamos, ¿no? Una noche de esas, pues.
Lo pillo a dos alumnas ahí, ¿no? Hola, doctor, me dicen, ¿no? Hola, Leo. Hallazgo incidental, digamos, ¿no? Las pillé no sabía que las iba a pillar, ¿no? Entonces, justamente eso hablamos nosotros cuando entramos a explorar, por ejemplo, el apéndice, ¿no? Y explorando el abdomen encuentra un divertículo de Meckel. De hecho, los cirujanos siempre debemos investigar si no existe un divertículo de Meckel como un diagnóstico diferencial de una apendicitis aguda. Por ejemplo, yo saco el apéndice, ¿no? El apéndice estaba inflamado y tengo que revisar 100 centímetros de la válvula cerebral hacia arriba por si encuentro un divertículo de Meckel. Y si no encuentro la apéndice inflamada, siempre debería buscar el divertículo de Meckel en todos los casos, ¿no es cierto? Porque eso se llama inventario de la cavidad abdominal. Muy bien, entonces, ¿qué es el divertículo de Meckel? Es un vestigio, ¿no?, del conducto onfalomesentérico de la vida embrionaria, que normalmente tendría que desaparecer. No quiere decir que todos tengamos un divertículo de Meckel. De hecho, aquí podemos tener algunos un divertículo de Meckel que de repente vamos a morir y el divertículo no nos va a dar problemas, ¿cierto? Pero algunas veces cuando se asientan algún tipo de enfermedades sí puede dar problemas, inclusive problemas muy serios en los pacientes. Aquí tenemos, por ejemplo, que puede ser asiento de mucosa gástrica heterotópica, ¿no? Inclusive puede producir secreción ácida a ese nivel, ¿sí? Esto asociarse a diarrea o a otros problemas, porque va a haber secreción ácida en el tubo digestivo a nivel del ilio. También tenemos un vólvulo de intestino alrededor de la banda fibrosa del divertículo al ombligo. ¿Qué significa esto? Que justamente en este borde, ¿no?, como esto iba hasta el ombligo, normalmente tendría eso que desaparecer, pero resulta que hay una cuerda que va al divertículo de Meckel hacia el ombligo, ¿no? Y si estamos aquí, si esta fuera la pared, esta fuera el abdomen, y nosotros fuéramos los intestinos y estuviéramos por acá, lo que va a ocurrir es que un momento de esos de la vida ocurra una hernia interna, ¿no? Y eso ocurre por la banda fibrosa que tiene el divertículo de Meckel, que no siempre la tiene, ¿no? Y cuando la tiene, yo he visto dos casos en mi vida como médico, como cirujano, ¿no? Los dos en caso, un chico de 15 años y otro chico de 12 o 13 años, ¿no? Que los dos entraron de emergencia a quirófano por un síndrome obstructivo y en los dos casos nos los refirieron al hospital japonés porque el cirujano abrió, un caso fue en San Julián, el cirujano abrió el abdomen y vio los intestinos negros y dijo infarto mesentérico. Claro, lo primero que le entró en la cabeza, infarto mesentérico, un chico joven muy raro, ¿no? Llegó al hospital, hicimos la resección y una anastomosis del ilio hacia el ciego. Fue 1 metro nomás de intestino en este caso, ¿no? Yo tuve otro caso ya, después, cuando ya era cirujano, años después, me mandaron igual del plan 3000 un paciente, más o menos 3 de la mañana, chico de 13 años, igual abrió el cirujano, vio los intestinos negros, dijo infarto mesentérico, 3er nivel, ¿no? Lo mandó al 3er nivel, yo ahí entré a las 4 de la mañana a operar al paciente, ¿no? Resequé casi 2 metros de intestino delgado. Y no hice anastomosis porque estaba infectado el paciente. De hecho, había ido varias veces según el dato del paciente, porque esas son las cosas que uno aprende en la experiencia, que ustedes la van a aprender cuando vayan a los hospitales y estén con los pacientes, que ahorita realmente las aprenden cuando charlan con un paciente. Y la hermana me contó que había ido toda la semana al hospital, ¿no? Y le pedían un estudio, otro estudio, hasta que se distendió su abdomen, ¿no? Y de repente no iba a llegar a presentar necrosis del intestino, porque estaba, ¿no?, obstruido, pero no. Pero como los ciudadanos fueron tímidos, ¿no?, o miedosos, ¿no?, cobardes, no sé. Pongan el otro calificativo, también que empieza con M. El chico llegó a necrosarse el intestino. Probablemente si el cirujano haya sido más agresivo en entrar al abdomen y en buscar qué es lo que es y seguir el protocolo adecuado que se debe seguir en los pacientes, probablemente el chico no se le ha resecado 2 metros de intestino, ¿no? Entonces él tenía el alto chance de quedar con síndrome de intestino corto. Otro caso, atrapamiento del intestino por una banda mesodiverticular, ¿no?, que también produce hernia interna. Tercero, intususcepción. Significa que el intestino se mete dentro del mismo intestino, ¿no es cierto?, y va a producir un síndrome obstructivo. También puede producir hemorragia, ¿no?, que se ve comúnmente en los niños, un dolor que duele con un lado del abdomen y que muchas veces no tiene que ver, y la intuición es la entrada del intestino dentro del mismo intestino. Esto también puede pasar en el divertículo, la intususcepción. Estenosis, también
En caso de una diverticulitis crónica, puede haber una estenosis de la luz intestinal, ¿no? Y al haber esta estenosis, obviamente el paciente va a tener una obstrucción. También existe en la medicina, ¿no?, la famosa hernia de Litre, ¿no?, que consiste en que en la hernia inguinal, ahí se mete el divertículo de Meckel, ¿no es cierto? Y también va a causar una obstrucción intestinal. Entonces uno opera la hernia, ¿no?, la hernia inguinal y ¡pum!, encuentra el divertículo de Meckel, ¿no?, hernia de Litre. Entonces, para que le hayan dado un nombre, imagínense ustedes a esa hernia, es que han habido muchos casos. Entonces, no es algo que no exista, es algo que sí es frecuente, que se puede observar. Entonces, ¿cómo se va a presentar el paciente? Va a depender de la presentación de la enfermedad, ¿no? Si es un síndrome obstructivo, como el caso que les comenté, los dos casos, ¿no?, donde hubo una hernia interna, ¿no?, o hay hemorragia intestinal, en el caso de intususcepción, un dolor, ¿no? Si tiene alguna complicación, va a presentar una clínica. Y hay pacientes que no van a presentar ninguna clínica. Cuando es asiento de algunos tumores, ¿no?, como los tumores que producen mucha serotonina, va a haber el síndrome, ¿no?, el síndrome que se produce el paciente rubicundo, hay hipotensión, ¿no?, el síndrome carcinoide. Diarrea, hipotensión, son síntomas del síndrome carcinoide cuando se asienta un tumor que produce mucha cantidad de serotonina, ¿no?, y esto también lo pueden tener el divertículo de Meckel. El síndrome obstructivo, vómitos, náuseas, y nosotros pedimos un estudio de tomografía, asas intestinales dilatadas, ¿no? Y en una tomografía, aquí ustedes pueden observar el divertículo de Meckel, que se lo puede observar, ¿no? El diagnóstico, ¿no?, muchas veces este diagnóstico tiene que ser por imágenes radiológicas o por la cámara, ¿no?, endoscópica. El paciente la trae y se puede identificar este divertículo. Con la tomografía también, pero con la tomografía contrastada, con contraste endovenoso y contraste enteral, para observar y observarlo obviamente. También para valorar la mucosa heterotópica puedo pedir estudios como la centellografía o gamografía, que es lo mismo, ¿no?, que esto va a meter un isótopo y la cámara gamma va a detectar este isótopo, ¿no?, que puede ser en este caso el tecnesio 99, ¿no?, y se va a poder valorar si existe mucosa heterotópica dentro de esto, ¿no? Entonces, esto más o menos el 90% se presenta en pacientes pediátricas, un 50% en adultos, pero también puede haber en caso de hemorragias, podemos hacer en el momento del sangrado, hacer una angiografía y ver el lugar del sangrado, que es prácticamente muy, muy complicado, y la verdad que en la práctica se lo hace muy poco. Entonces, esta es la banda fibrótica, ¿no?, que va a estar hacia el ombligo y que justamente es la causa de una hernia interna, porque fíjense ustedes, el intestino se puede pasar por allá y en un momento eso rota, ¿no?, y sucedió, ¿no? A un paciente lo sucedió cuando tenía 15 años y al otro cuando tenía 12 años. Pero deben haber en el mundo muchos casos que se han presentado, ¿no? Este es el estudio de gamografía, ¿no? Ustedes pueden valorar acá que se pinta la mucosa del estómago de negro y también pueden ver en el divertículo de Meckel que se pinta de negro la mucosa, ¿no? Esto me indica la mucosa heterotópica, ¿no? Aquí ustedes pueden ver ya la resección del divertículo de Meckel, una resección intestinal con la anastomosis en dos planos del intestino delgado, ¿no?, con los puntos su Y continuo, su Y anclado, bueno, el punto que haya decidido el cirujano hacer. Entonces, el tratamiento va a depender de lo que se encuentre en el paciente, ¿no es cierto? Si hay una obstrucción y el cirujano entra por la obstrucción, pues tiene que ir a resecar muchas veces el divertículo. Si es que hay intestino ya que está no viable, también tiene que ir a resecar este intestino, hacer anastomosis. Y si es mucho el intestino, pues ya podemos tener problemas, ¿no? Y bueno, ha habido polémica, muchos decían, hagamos diverticulectomías profilácticas, ¿no? Y eso que profiláctico es algo que algunos, siempre hay debate, ¿no?, en los cirujanos, ¿no? Debate porque dicen, ¿qué pasa si no se lo saca, ¿no? ¿Es necesario sacarlo, ¿no?, o no es necesario sacarlo? Entonces, un metaanálisis que se estudiaron 758 diverticulectomías que le sacaron los divertículos de Meckel a los pacientes para prevenir la muerte, ¿no? En este caso, hablaban de la eliminación profiláctica del divertículo de Meckel en pacientes que eran asintomáticos, o sea, que no tenían ninguna
enfermedad del divertículo. No había ni obstrucción, no había ni hemorragia, no había nada. Y obviamente aparecen también, ¿no?, los defensores de no realizar una diverticulectomía, porque de repente puede causar una complicación y puede causar la muerte del paciente, ¿no? Normalmente nosotros, cuando estamos frente a un hallazgo incidental del divertículo de Meckel, si es que no tiene ninguna repercusión en el paciente, por decirle, un paciente que tenga una peritonitis, ¿no es cierto?, y yo tenga que sacarle el divertículo de Meckel, ¿y cuál es el riesgo? El riesgo es que si yo le saco y hago anastomosis, la gran alta probabilidad de que se abra la sutura por la infección que hay en el abdomen es alta. Entonces, valoro riesgo-beneficio y no hago la diverticulectomía. Pero sí la anoto en el protocolo y sí le digo al paciente, ¿no?, después que sane de la peritonitis, que habría que operarle su divertículo de Meckel, habría que estudiarlo, que tiene que estar vigilado, ¿no? Pero otro caso, por ejemplo, un paciente que se opere, que no tenga una peritonitis, que sea una apendicitis flemonosa, digamos. Un paciente joven, que no tenga enfermedades de base, y uno también encuentre el divertículo de Meckel, ¿no?, y sea mayor de 2 centímetros. ¿no? Hago la resección del divertículo de Meckel y también del apéndice. Pero generalmente va a ser lo más importante es valorar el paciente, ¿no?, y cuáles son los riesgos de que se abra o no, pero en todos los casos haría sacarse el divertículo de Meckel, ¿no?, aunque sea profilácticamente. Cuando hablamos de los divertículos falsos o divertículos adquiridos, son aquellos divertículos que no van a aparecer en el borde antimesentérico, sino que van a aparecer en el borde mesentérico. Y estos divertículos pueden aparecer a nivel del duodeno, del yeyuno, del ilio, y generalmente aparecen en personas mayores, por encima de los 56 años a los 76 años de edad. Estos divertículos, como son sáculos que se forman en el intestino, pueden comprimir también otras estructuras, como el conducto pancreático, el conducto, la ampolla de Vater, y pueden ser causa de obstrucción de la vía biliar o de una pancreatitis. Normalmente, si no tiene ninguna complicación, tampoco la indicación es hacer la resección, porque muchas veces nosotros entramos y son hallazgos incidentales. Entramos y observamos, ¿no?, estos divertículos, pero no es la patología que entramos a buscar, ¿no? Y generalmente los observamos, si no hay ninguna complicación, no se los debe tratar. ¿Cuáles son los estudios que pueden llegar a determinar, ¿no?, observar los divertículos? Aquí ustedes pueden ver, ¿no?, el estómago, ¿no?, el duodeno, primera porción, segunda porción, tercera porción, y la cuarta porción vemos un divertículo duodenal bastante grande. Como ustedes pueden ver, es bastante grande, ¿no?, y esto sí puede comprimir la vía biliar o el conducto pancreático, y de hecho muchas veces es causa de obstrucción biliar o obstrucción pancreática, y en esos casos tampoco se recomienda la extracción completa de divertículo, pero se debe colocar catéteres y también es posible la exéresis dependiendo del grado de obstrucción que tenga el paciente para desobstruir la vía biliar o el conducto pancreático. Aquí podemos ver nosotros un divertículo yeyunoileal que se puede observar, ¿no?, en una cirugía laparoscópica, ¿no?, aquí está el Grasper de cirugía laparoscópica, que se lo puede valorar, ¿no?, en esta imagen. Entonces, ¿qué pueden ocasionar los divertículos cuando hay en mucha cantidad en el yeyuno, ¿no? Sabemos nosotros que el yeyuno, la importancia de la absorción de las vitaminas, como también del hilio terminal, todas las vitaminas que son liposolubles, y puede haber en el paciente, ¿no?, una disminución de la vitamina B12 por la falta de absorción. Entonces estos pacientes pueden llegar a una anemia megaloblástica. Y puede ser el único síntoma que nosotros tengamos del paciente, tener un problema a nivel tubo digestivo. Generalmente el tratamiento, ¿no?, de acuerdo al diagnóstico, si es por tomografía o es por un tránsito gastrointestinal o es un hallazgo quirúrgico incidental de la cirugía, ¿no? Por si acaso alguien no cree que existe incidental, ahí está, ¿no? Por ahí dicen, no, se está inventando de lo incidental, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Si no tienen ninguna sintomatología, no deben tocarse los divertículos de Meckel. Ahora, si sí hay una patología como una hemorragia, obstrucción, en ese caso sí está indicada la recepción del
del divertículo o tratamiento del divertículo, ¿no? Solo del divertículo que está sangrando. Porque muchas veces puede estar en todo el intestino los divertículos, ¿no? Y no voy a sacarlo todo los intestinos porque el paciente se muere, ¿no? Nadie vive sin intestino. Existe otra enfermedad también que es la isquemia mesentérica, que ya la hemos visto cuando hablamos del abdomen agudo isquémico. Y yo voy a pasarlo rápido porque ustedes ya lo saben, ¿no? Pero solamente para, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la isquemia mesentérica? Tenemos la embolia arterial, ¿no? La trombosis arterial. Cuando decimos embolia es algo que viene de otra parte, como el corazón, ¿no? Por una arritmia, una taquicardia, y va y emboliza justamente en la arteria mesentérica superior, que es la que irriga todo el intestino. Tenemos la trombosis arterial, que ya eso aparece por la edad, ¿no? Con algunos alumnos estuvimos viendo algunas tomografías el otro día de un paciente, y no, ahí, doctor, mire eso, que está calcificado, ¿no? La arteria calcificada, la aorta calcificada. Y eso es lo que se conoce como trombosis arterial, que justamente va creciendo ese ateroma dentro de la luz, ¿no? Hasta que obstruye completamente. Eso se conoce como trombosis arterial, ¿no? Luego tenemos el vasoespasmo, que esto puede ser causado por algunos tipos de medicamentos, ¿no? Que se le da al paciente, vasopresores. Muchas veces hay pacientes que están en terapia intensiva con el uso de vasopresores y pueden hacer una isquemia intestinal, ¿no? Porque ya tienen de repente una trombosis arterial de base, que no está completada completamente para que el flujo no se corte, pero con el vasoespasmo de los vasopresores puede llegar a eso, ¿no? Y tenemos la trombosis venosa, que también, aunque no es arterial, ¿no? La trombosis venosa también puede causar un aumento, ¿no? Una disminución de la perfusión intestinal, porque no se puede drenar adecuadamente, ¿no? La sangre venosa de los intestinos. Entonces va a hematizarse y también va a llegar a producir isquemia, ¿no? Isquemia es la falta de aporte de oxígeno al tejido intestinal, cuando hablamos de isquemia mesentérica. Si hablo de isquemia cardíaca, si hablo de isquemia cerebral, ¿no? Justamente es la falta de aporte de oxígeno. Entonces nosotros vamos a tener algunos signos que son característicos. Los pacientes probablemente van a entrar, dependiendo del tiempo de evolución donde esté la isquemia, ¿no? El paciente va a entrar en acidosis metabólica, ¿no? Porque hay un metabolismo anaerobio, ¿no? Hasta que haya necrosis después de las 6 horas, ¿no? De que no se diagnostique la isquemia mesentérica. Y posteriormente vamos a tener ya gangrena, que la gangrena es un término que se conoce como la muerte, ¿no? Del tejido y la putrefacción de este tejido, ¿no? Ayer justamente estábamos en el hospital y entra un paciente con pie diabético, ¿no? Le tapan el pie y me gustaría describirles el olor, pero el mismo paciente dijo, doctor, esto huele peor que un perro muerto, ¿no? Y esa es la osamenta, ¿no es cierto? No sé si ustedes han olido un perro muerto. Bueno, el pie diabético huele peor. Y muchas veces cuando entramos a abdómenes, nosotros que están gangrenados y necrosados, también ese olor lo vamos a poder percibir, ¿no? Y lamentablemente muchos de estos pacientes es por el diagnóstico retardado que se hace al paciente, porque se hace un diagnóstico temprano. Lamentablemente muchas veces es difícil llegar al diagnóstico temprano, porque a veces el médico no piensa en esta enfermedad hasta que ya obviamente hay signos evidentes de que hay una necrosis intestinal, pues, ¿no? Y ahí ya la verdad que no se necesita ser muy inteligente, digamos, ¿no? Ni muy clínico, ¿no? Ni muy terapista, digamos, ¿no? La importancia de diagnosticar temprano es que podemos resolverlo el caso, ¿no? Y tratar inclusive la causa, ¿no? En este caso, si la causa es vascular, se pueden hacer embolectomías para sacar el émbolo, ¿no? O se pueden hacer bypass, ¿no? Con el cirujano vascular para tratar la mesentérica superior que está lesionada, o si el problema era un problema cardíaco que mandó un émbolo allá también, tratar la parte cardíaca y de repente salvar el intestino, ¿no? Pero si no se llega a eso, lamentablemente va a ser resección nomás. Muchas veces el paciente va a terminar en un intestino corto, ¿no? Un síndrome de intestino corto. Otro de los problemas que pueden existir y que, bueno, también es causa común de consulta es la hemorragia del tubo digestivo, la hemorragia del intestino, ¿no? No digo de la hemorragia del estómago, digo la hemorragia del intestino, ¿no? Y diagnosticarla también es complicado, ¿no? Porque justamente el gastroduodenoscopio solamente va a llegar hasta de repente
la cuarta porción de duodeno, y de repente un poquito más. Pero hay un enteroscopio que llega un poquito más allá. Pero un que llegue 3 metros hacia abajo, creo que no hay, o si hay, creo que no lo hacen, a menos acá no conozco que lo hayan hecho, de repente en otras partes. Pero lo que se usa es la píldora endoscópica, ¿no? Para detectar dónde está la hemorragia, ¿no? Que generalmente puede ser por una angiodisplasia. ¿Qué es una angiodisplasia? Es una malformación arterial que ocurre justamente en el intestino y que puede ser causa de hemorragia. Cuando yo descarto hemorragia con una endoscopía alta de arriba, descarto con una colonoscopia que sea de abajo, me queda el tubo digestivo. Pero tampoco no le sacar todo el intestino para parar la hemorragia, ¿no es cierto? Entonces siempre va a haber controversia en esto y muchas veces estos pacientes nos llegan y nosotros no podemos entrar, y algunas veces si entramos a cirugía tenemos que entrar con un enteroscopio, abrir el intestino y meter por ahí el enteroscopio, ¿no? Identificar cuál es el lugar de sangrado para este lugar nomás sacarlo, ¿no? Y bueno, esa es la otra terapéutica en caso de que el paciente esté descompensado y ya no tengamos pacientes, vamos a tener que entrar a cirugía, pero siempre con un endoscopio para poder observar en cuál es el lugar de sangrado que tiene el intestino para poder en ese momento resecar el intestino, ¿no? Vamos a hacer una enteroscopía intraoperatoria. No, ahorita hay algunos, ¿no?, largos como este, pero no en todas partes. Y cuando hablamos nosotros de estas enfermedades, ¿no es cierto?, también tenemos que hablar de los recursos que tenemos nosotros en los hospitales, ¿no? O sea, yo estoy en un hospital de tercer nivel y no tengo endoscopista de noche, ¿no? Y de día creo que hay algunos días, no hay todos los días. Entonces, el tratamiento endoscópico en mi hospital está descartado, ¿no? De emergencia, por lo menos. No lo tengo, ¿no? No lo tengo en el hospital. La cámara endoscópica es una cosa que también la tengo alejada, ¿no? Es pues costosa y muchas veces el paciente que está mal no tiene opción para comprar eso. Ay, sí, aquí se lo puede hacer también, ¿no? Bueno, identificando el área de lesión, yo tengo que hacer esta es la cápsula, ¿no?, que manda imágenes, ¿no? Manda imágenes de todo el intestino a una cámara y justamente se valora de acuerdo a las imágenes, ¿no?, que son sacadas del ilion hasta abajo, ¿no? Igual el intestino tiene que estar preparado, el paciente no tiene que haber tomado, por ejemplo, sucralfato, cosas que van a hacer que la mucosa no se vea adecuadamente, ¿no? Pero lo único malo de la cápsula endoscópica es que no puede tomar biopsia. ¿Me puede decir si a qué nivel más o menos se encuentra para que ya quirúrgicamente yo entre y reseque el segmento o haga una biopsia o detecte si es un tumor o no es un tumor, ¿no? Bueno, también se puede hacer la exploración con la angiografía, con los glóbulos marcados, que también en el medio yo no lo he visto que lo hagan. No sé, a menos en mi hospital tampoco tengo ese recurso de hacer esa angiografía, pero sé que en otros lugares creo que tampoco lo hacen. Puede ser que me equivoque, pero según sé que no lo hacen, ¿ya? Entonces lo que tenemos acá, al menos en el hospital tenemos eso, ¿no? Siempre tenemos que hacer un algoritmo de manejo de estos pacientes. Frente a la perforación del intestino delgado, ¿no?, por algunas enfermedades que puede tener el paciente, ¿no? Estas pueden ser desde la fiebre tifoidea, tuberculosis, citomegalovirus, ¿no? Antes era muy común la fiebre tifoidea que afectaba el tubo digestivo, ¿no? Y podía causar, la enfermedad de Crohn puede causar infecciones, la isquemia por fármacos puede causar úlceras inducidas por principalmente los inhibidores de los AINES, ¿no? Los AINES, esos son los AINES, ¿no? Ciclofenaco y todos estos medicamentos son los AINES, ¿no? Y también las lesiones por radiación, divertículo de Meckel, todas estas causas pueden haber perforaciones de intestino, que pueden ser tipo 1, paraintestinal libre, tipo 2, perforación duodenal retroperitoneal periampular, tipo 3, perforación del conducto pancreático o biliar, tipo 4, aire retroperitoneal solo, y tipo 5, lesiones duodenales retroperitoneales que puede tener el paciente, ¿no? Entonces, estas lesiones son lesiones iatrogénicas que pueden aparecer después de haber hecho un estudio de ERCP, ¿no? ¿Qué es la ERCP? Es la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, ¿no?, que hay cierto grado de complicación que va más o menos alrededor del 0.5% de los pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la ERCP? Perforación de la pared intestinal, perforación duodenal retroperitoneal secundaria periampular, perforación del conducto pancreático biliar, tipo 4, aire retroperitoneal solo, ¿no? Las lesiones tipo 2 duodenales son las más frecuentes y pueden tratarse sin cirugía, ¿no? Una perforación duodenal retroperitoneal, secundaria lesión, se puede tratar sin cirugía. ¿Por qué? Porque va a formar una cavidad y va a seguir pasando el intestino, ¿no?, el tubo digestivo.
Entonces, esta es la única que ustedes no se va a operar el paciente, ¿cierto? Entonces, esto es importante valorar bajo un estudio para poder llegar al diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que hago frente a una hemorragia gastrointestinal oscura? Descartar hemorragias del tubo digestivo alto o bajo. Endoscopia digestiva alta, colonoscopia. Ese es el protocolo. Luego, ¿qué hago? Si hay una hemorragia menor intermitente, puedo hacer una enteroclisis, enteroscopia o cápsula endoscópica, ¿no? Si hay una hemorragia mayor persistente y el paciente está estable, gammagrafía con eritrocitos marcados, positivo, angiografía, obviamente y su tratamiento. Si es que la angiografía me detecta el vaso que esté sangrando, puedo ir directamente a hacer una embolización de ese vaso sangrante, ¿no? Si el paciente está inestable, y obviamente ahí tengo que valorar si el paciente va a vivir o no. Y si está inestable, significa que está hipotenso, está pálido, está anémico, ¿no? Está acidótico, quirófano. Fuente incierta, fuente hemorrágica identificada. Si es una fuente incierta, localizar la hemorragia, colocación de pinzas con una serie o enteroscopía quirúrgica, lo que les decía, meter dentro del tubo digestivo en ese momento un enteroscopio, ¿no? Y si la fuente hemorrágica es identificada, tratar la fuente, por ejemplo, resección del intestino delgado que está sangrando, ¿no? Por otro lado, si la hemorragia es menor, intermitente, ¿no? Puedo hacer estos estudios. Si es positivo, iniciar tratamiento apropiado. Si es negativo, repetir estudios. Otra vez me vuelvo hacia arriba, ¿no? Solamente en los casos si es la hemorragia mayor y persistente, tendría que decir yo si está estable o inestable para hacer el tratamiento que debo hacer, ¿no? La tomografía es el estudio ideal para la valoración de las perforaciones por ERSP, ¿no es cierto? Porque nosotros vamos a ver el aire retroperitoneal, el estudio que tiene más sensibilidad y especificidad. ¿Qué significa sensibilidad y especificidad? Significa la certeza de no cometer un falso diagnóstico, ¿no? Y de identificar adecuadamente el diagnóstico. Por ejemplo, ayer fue una paciente allá al hospital, un paciente que había venido el día anterior, se hizo una radiografía de tórax y la radiografía de tórax tiene un velamiento, ¿no? Tiene un velamiento de la base derecha. Un velamiento. Y obviamente los médicos la vieron, no sé si lo vio el jefe o quien lo vieron los residentes solamente. No tiene nada, señora. No, tranquila, váyase nomás. El señor se había caído de su propia altura, señor de 80 años. Y también los médicos, como la caída no fue de una altura, no fue un atropellamiento, fue una de alta cinética, pensaron que de repente no tenía nada, pero en la radiografía sí se veía al ojo experto, ¿no? Y eso es lo que ustedes vienen aquí, ¿no? Pero de repente algunos van a ser más ojos expertos para el celular que para los estudios de medicina, digamos, porque veo uno ahí, ¿no? Clavado en su celular, ¿no? ¿Y de qué va a depender la experiencia de un médico en detectar una patología en la radiografía, por ejemplo? ¿De qué? De haber visto y visto constantemente estudios de imagen. Entonces, si yo quiero hacerme experto en algo, me puedo hacer. ¿Cómo me hago experto? Observando, observando y observando. Y justamente este paciente se fue y se hizo una tomografía y tenía pues sangre, ¿no? Pero en la primera se nota. Se las voy a enviar más tardecito para que le tiren una miradita, ¿ya? Entonces, importante ver los estudios de imagen, ¿ya? Para detectar, y la tomografía es uno de los principales estudios que nosotros tenemos. Tenemos otras enfermedades como la citis quilosa, ¿no? Esta se refiere a la acumulación de líquido perineal rico en triglicéridos, y esto generalmente ocurre por la lesión de un conducto linfático, ¿no? A esto, ¿no? Generalmente va a haber, dependiendo del conducto que se haya lesionado, o tumores malignos que tenga el paciente, ¿no? Si es una lesión de algún conducto por un trauma, generalmente con una dieta rica en grasa, se le pone inducción parenteral al paciente, ¿no? Cierran sola con el tiempo. Pero sí se trata de tumores malignos abdominales, ¿no? Cirrosis, ¿no? O enfermedades hepáticas tenga el paciente, o etiologías infecciosas como tuberculosis, filariasis, ¿no? Dependiendo del área donde viva. Nosotros aquí yo no he visto filarias nunca, pero tuberculosis sí hemos visto, ¿no? Del tubo digestivo, pueden aparecer también estas, ¿no? Pero los traumatismos son la causa principal, ¿no? Para que ocurra esta citis quilosa, que generalmente drenando y dando bastante, esto llega a cerrarse solo, porque la verdad que no se puede hacer un tratamiento quirúrgico de esto, ¿no? Y la citis quilosa generalmente va a ir mejorando con el tiempo, ¿no?
Se puede hacer paracentesis, ¿no? Que es sacar el líquido hacia el exterior o poner un drenaje hacia el exterior. Dar nutrición parenteral, ¿no? Nutrición parenteral significa TPN, por si acaso, ¿no? Y bueno, tratar al paciente con hidratación, todo lo demás hasta que el paciente vaya mejorando, ¿no? En caso de que no y se encuentre una cirrosis ya avanzada, ¿no? Con lesión hepática, se puede hacer una derivación portovena para disminuir la cirrosis hepática, un tratamiento para la cirrosis. La intususcepción, ya dijimos que viene a ser la entrada del intestino dentro del intestino, generalmente divertículo de Meckel, pero también puede ser por tumores malignos que tenga el paciente. Se puede hacer resección anastomosis o se puede hacer una Y de Reus. Aquí tenemos una intususcepción que se puede observar, ¿no? Hay un signo bastante claro que se puede observar en la intususcepción, que es el signo de acá que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Se ve el intestino dentro del intestino. Aquí también se puede ver en el corte, ¿no? El intestino dentro de la mucosa del otro intestino, ¿no? Se mete dentro del mismo intestino. Neumatosis intestinal, esta es otra que puede aparecer por infecciones, puede aparecer por isquemia mesentérica, puede aparecer por otras causas, ¿no? La neumatosis indica aire en las paredes del intestino. Pueden ser causas inclusive infecciosas del intestino, que la infección atraviesa desde el epitelio de la mucosa hacia la pared. Y obviamente nosotros vamos a tener también, que puede ser también la derivación del infarto mesentérico, que no se trató a tiempo. A ver esto, ¿no? Aquí hay un caso del hospital, y ya me gusta traerles caso del hospital, porque ustedes no crean que esto, digamos, está en el libro nomás, ¿no? Y aquí tenemos un paciente que se le hizo una tomografía, donde se ve el aire, fíjense ahí donde apunta la flecha, ustedes pueden ver el aire dentro de la pared del intestino, pero también el paciente tiene líquido, ¿no es cierto? En los cortes superiores se puede ver líquido por fuera del hígado, ¿no? En los dos lugares, ¿no? Y también se ve aire en las paredes. Aquí podemos ver en el corte sagital, ¿no es cierto? Podemos ver, ¿no? El aire en la pared intestinal, ¿no es cierto? Este es un signo patognomónico de que hay una putrefacción del intestino y el intestino está gangrenado, ¿no? Hay aire en la pared intestinal. O sea, más claro, pero obviamente uno esto aprende viendo los estudios, ¿no? Y viendo los casos y analizando por qué pasan esto, ¿no? Lo triste es que, bueno, aquí borré el nombre de la paciente, pero lo triste es que ya el radiólogo del hospital había hecho un informe ecográfico donde decía que tenía líquido libre y ya daba el signo de neumatosis y pedía una tomografía. Pero ya decía él, necesario interconsulta con cirugía. Y obviamente los terapistas pidieron interconsulta con cirugía. Los cirujanos durante una semana fueron a ver al paciente y no lo operaron. El paciente le hicieron la tomografía y en la tomografía ustedes pueden ver que dice líquido libre, neuropatía, signos tomográficos de neumatosis intestinal, ¿no es cierto? Este es el informe que da el tomógrafo. Aire libre. Bueno, llega el doctor Verástegui y le muestra, y ve el paciente y entra a quirófano. Entonces, aquí ustedes pueden ver, ¿no? Cuando abrimos el abdomen, ¿qué sale? ¿Chocolate? El estudio tomográfico era una semana atrás, ¿no es cierto? O sea, y el estudio de la ecografía era 2 días atrás, 9 días atrás. Esta paciente ingresó a terapia intensiva con un diagnóstico de cetoacidosis diabética. ¿Qué es la cetoacidosis diabética? Una complicación de la diabetes. ¿Pero por qué ocurre esa complicación? Algo ustedes que están llevando medicina interna, que son capísimos, ¿no? Queremos estudiar medicina interna, doctor, digamos, ¿no? Y yo digo, ¿para qué, digamos, no? ¿Cuál es la causa? La cetoacidosis diabética. Pero ¿cuál es la causa? ¿Está bien? Eso es lo que se produce, pero ¿qué causa eso, digamos, no? No. Eso es lo que está sucediendo en el paciente, ¿no? Va a haber cuerpos cetónicos, todo lo que una descompensación de la diabetes mellitus, pero la pregunta es ¿por qué ocurre esa descompensación? Algo con el hígado. Pueden ser varias causas, pero una de las principales causas es infección. ¿Cuál era la causa de su cetoacidosis de la paciente? Fíjense ahí,
La necrosis del intestino. O sea, la necrosis del intestino, esa fue la causa de la cetoacidosis diabética. Claro que uno iba y la veía a la paciente, que eso hacían los cirujanos, ¿no? La iban y la veían y le decían, ¿cómo está, señora? Bien, doctor, no sé qué, ¿no? Y la paciente hablaba y estaba bien, digamos, ¿no? Y le tocaban el abdomen y la paciente, ¿te duele? Un abdomen ya empastado, paciente que tiene neuropatía diabética. ¿Será que el paciente tiene dolor? Está con analgésico en terapia intensiva. ¿Qué es más importante acá? ¿Será que el doctor Verratti es un sabio? No, lejos está de eso, digamos, ¿no? Pero si yo les voy y les digo, ¿la clínica es objetiva o subjetiva? Subjetiva. ¿Y los estudios de imagen son objetivos o subjetivos? Ya, y si yo tengo esas dos cosas en mi balanza, ¿a cuál de las dos las voy a creer? A los estudios objetivos. Entonces, ¿cuál es el estudio objetivo? La tomografía. Tomografía manda quirófano, ¿no? Y si yo tengo dudas, ¿y qué es lo que pasa con...? Porque este paradigma, yo quiero que ustedes lo entiendan. Ustedes son jóvenes, ¿no? Ahorita, pero de aquí unos 10 años no van a ser tan jóvenes ya. Y de aquí 20 peor, ¿no? Y justamente el paradigma cambió. Muchas veces antes se decía la clínica soberana, ¿no? Y obviamente yo veía al paciente, está bien. Inclusive los residentes, doctor, pues está bien, digamos, ¿no? Pero si tengo una tomografía con neumatosis, yo tengo que hacer una laparotomía exploradora. Y es preferible que entre al quirófano y diga, me equivoqué. Pero la probabilidad que me equivoque es muy baja. Si yo valoro realmente lo que tengo que valorar. Los estudios de imagen son los que deben valorar en el paciente, no la clínica. La clínica me dice pedirle estudios, pero la clínica no me puede frenar una cirugía nunca. Un estudio sí me puede frenar una cirugía. Por ejemplo, un paciente tiene dolor abdominal intenso, me duele, fuerte. Le hago los estudios y me sale una amilasa elevada. ¿Lo opero o no lo opero? No, correcto, no lo puedo operar porque tiene una pancreatitis, ¿no es cierto? Y la pancreatitis se trata con analgésico, hidratación, antibióticos, ¿no es cierto? Entonces, les traigo este caso solamente para que se den cuenta de lo que tienen que ustedes tener claro y cuando tengan su balanza, sopesar lo que sí vale o no vale. Terminamos la cirugía haciendo la revisión del intestino, quedando con el intestino ya que estaba viable, pero yo un paciente con esta característica no puedo hacer una anastomosis terminal. Entonces yo termino haciendo una ostomía, una yeyunostomía probablemente, ¿no? Y allá está el cabo distal, ¿no? Acá está el cabo distal y allá está el proximal. O sea, come la paciente y por acá va a defecar, ¿no? Y esto todo es lo que queda de intestino para arriba. Creo que tuvimos que sacar también parte de colon, porque también el colon como estaba contiguo, no me acuerdo bien, pero creo que sí. Creo que no, parece que intestino nomás. Entonces, fíjense ustedes, este intestino estaba dentro del abdomen, necrosado, gangrenado, perforado, todo lo que ustedes quieran. Y lo más triste es que eso no se tomaba conductas quirúrgicas, ¿no? Entonces, solamente esto viene para que nosotros no nos olvidemos que debemos tomar conductas. La paciente sí vivió, salió, inclusive no se operó más, pero quedó con intestino corto y había que hacer la reconstrucción. Y la paciente no quería que la reconstruyan, no quería que la toquen más, ¿no? Bueno, al final creo que pidió suelta al hospital y se fue al hospital creo que 2 meses después o 3 meses después, o estaba en sala. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar síndrome de intestino corto? O también se conoce como insuficiencia intestinal. Aquí tenemos factores de riesgo para desarrollar síndrome de intestino corto después de una resección masiva de intestino. Resección que se quede con menos de 2 metros, 200 centímetros o 2 metros de intestino delgado. Ausencia de válvula ileocecal. Ausencia de colon. Intestino residual enfermo con enfermedades como la colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, ¿no? O cualquier enfermedad que me evite la absorción del tubo digestivo. Resección del ilion, porque el ilion es más importante que el ayuno. Sí. ¿Por qué? Porque ahí se absorben todas las vitaminas, las famosas vitaminas A, D y K, ¿no? Las famosas vitaminas liposolubles. Tratamientos para intestino corto. Existen algunos tratamientos como los procedimientos STEP, ¿no? Que consisten en aumentar la superficie de absorción. ¿Por qué se mueren las personas que no tienen intestino? Porque el intestino es vital para nosotros, no solamente para la absorción de los alimentos que nosotros comemos, sino que también es un órgano endocrino, ¿no es cierto? Que produce hormonas, ¿no? Entonces es muy importante. Pero una forma de alargarla son este tipo de cirugías para alargar la superficie, que muchas veces hay un periodo de adaptación que va a ocurrir en los pacientes que dura más o menos 2 años.
Que hay pacientes que se adaptan, porque ni todos acá, si agarramos y nos sacamos el intestino delgado, algunos, el más chiquitito puede tener 4 metros, el otro puede tener 3 metros, o sea, el tamaño varía de persona a persona y no se sabe por qué. Hay una variación, todavía está en estudio. Pero hay personas que se adaptan y otros no. Por ejemplo, el chico, yo les comenté que le saqué más de 2 metros de intestino y quedó con 1,5 metros, y yo le dije a la mamá que se iba a morir. Y el chico no se murió, tiene ahorita 24 años, ¿no? O 25 creo. De vez en cuando me lleva una soda ahí al hospital, ¿no? Y ese paciente sigue vivo, pero no tendría que estar vivo, digamos, ¿no? Porque tiene poco intestino. Pero ¿qué pasó en su cuerpo? Nuestro cuerpo se adapta, porque el ser humano, por ejemplo, es un ser adaptado, nos adaptamos, nos tenemos que adaptar. El que no se adapta, muere, ¿no? Eso es la supervivencia de cualquier ser vivo en la Tierra. Lo mismo en medicina, en cualquier, tenemos que adaptarnos. Y la fisiología del tubo digestivo es adaptarse. Algunos pacientes se adaptan en un tiempo, y bueno, estos pacientes se alarga el intestino y no hacen intestino corto. Pero los que hacen, tampoco es que se vayan a morir, ¿no? Tienen opciones todavía, y una de estas opciones es la nutrición parenteral total que hay que hacerle todos los días al paciente, porque estos pacientes pueden llegar a enflaquecer y pesar 40 kilos, donde se ven todas las venas, inclusive del paciente, ¿no? Yo, cuando era reciente, he visto pacientes morir con síndrome de intestino corto. Así, he visto morir, ¿no? He visto morirlos día a día porque no podíamos hacer más, porque mi jefe decía, no, ¿qué más podemos hacer, no? Y el paciente hasta que se moría. Pero existen opciones ahora como la nutrición parenteral, el trasplante intestinal, que obviamente no es que la cirugía sea difícil o complicada, sino que el problema es que existe mucho rechazo del trasplante intestinal. No todos los pacientes pueden, lo rechazan mucho, digamos, ¿no? Y hay que ver la patología de base que causó la lesión del paciente. Esto es importante también. Si es un cáncer, por ejemplo, probablemente las probabilidades son malas. Si el paciente tiene insuficiencia de otros órganos, como hepática, insuficiencia renal, el paciente tampoco va a mejorar, ¿no? O el paciente tiene infección por citomegalovirus, o tiene una enfermedad linfoproliferativa. Son enfermedades que de repente no voy a tener un buen pronóstico con este paciente. Entonces son pacientes que de repente no van a poder ir al trasplante de intestino. Pero existen tratamientos también farmacológicos alternativos que se pueden usar para aumentar la eficacia de la absorción intestinal, que son los GLP-2, ¿no? Que son los análogos del glucagón, en combinación con glutamina y hormona del crecimiento, con una dieta modificada en carbohidratos, se ha visto que puede mejorar. Entonces, cuando nosotros tenemos una solución a un problema, buscamos tratamientos alternativos, ¿no? Y esto es sacado de un libro de tratamiento quirúrgico, ¿no? Del 2021, ¿ya? Entonces, la supervivencia puede aumentar en los pacientes con síndrome de intestino corto, con nutrición parenteral, inclusive puede llegar con un seguimiento de 2 a 5 años, 86 con el 5% respectivamente, ¿no? De estos pacientes pueden llegar a vivir bastante tiempo hasta llegar a su trasplante intestinal. Pero no todos van a ir a trasplante intestinal, va a depender qué tipo de paciente es, la edad del paciente y todo lo demás, ¿no? Aquí está la cirugía del trasplante intestinal, ¿no? Que hacen la anastomosis de la mesentérica superior, arteria, mesentérica inferior, ¿no? Este es el intestino trasplantado, hacen una ileostomía en asa, ¿no? Sigue hasta el colon, ¿no? Y este es el trasplante de hígado e intestino. O sea, este es de solo de intestino y este es el trasplante de hígado e intestino, ¿no? Esta es la cirugía, este ya es el trasplante de hígado y también de intestino, ¿no? A lo que se conoce también como trasplantes multiviscerales. En este libro, que es una edición casi de hace 3 años atrás, ¿no? Que es la última del Sevier, las conclusiones que da de la insuficiencia intestinal, que es una enfermedad inusual, aunque es devastadora, tiene repercusiones sobre la calidad de vida y mortalidad de los pacientes afectados, ¿no? Y se puede prolongar casi en todos los pacientes la vida, ¿no? Hasta un 90% de los pacientes pueden sobrevivir más allá de los 2 años. Y eso es algo bueno porque, ¿no? A pesar de que el costo es bastante elevado, también los pacientes pueden optar por el trasplante de intestino delgado como una terapéutica definitiva que todavía está en estudio, ¿no? Estos son los libros donde los extraje, ¿no? Este es el Clínica Terapias Quirúrgicas Actuales, 13ª edición, John Cameron, ¿no? Y este es el libro de Schwartz de cirugía. Muy bien, jóvenes, sí, estamos a tiempo.